Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este video que traigo aquí la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, año 1569 y año 1602. Contemporáneos en algunas décadas sí, pero luego los demás, uno murió, que es Casiodoro de Reina, y luego siguió su trabajo haciendo una revisión de esta Biblia a lo que terminó siendo la Biblia del Cántaro del año 1602, que es la revisión que tardó 20 años Cipriano de Valera en hacer la revisión de la traducción que hizo Casiodoro de Reina. Ahora bien, tengo que decirles lo siguiente, tenemos la reseña en el canal de ambas, ¿por qué? Porque están allí para que puedan conocerlas, te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de la Biblia del Oso, que es el video que hemos hecho a fondo para mostrarte la Biblia del Oso. Y claro, si también te interesa saber cuál es la revisión, un libro mucho más grande como estamos viendo así, que es la Biblia llamada Biblia del Cántaro, que es la revisión de Cipriano de Valera en el año 1602, te dejo aquí el link de la reseña en forma y contenido de esta Biblia en particular para que veamos allí que son medios parecidas pero que tienen algunas diferencias. Pero te voy a decir algo y me llamó mucho la atención y como saben yo estoy aquí también para que aprendamos juntos cuestiones de la historia, de la palabra. Bueno, me interesó mucho leer, ¿por qué? Porque tanto las dos Biblias, la del Oso y la de la Biblia del Cántaro, tienen en su packaging, que veremos que allí están, allí lo que es el pack contenedor, primero blanco, con una tapa imantada, luego el segundo, digamos, estuche rígido que contiene a la Biblia y finalmente cuando abrimos la Biblia nos encontramos con sí, es un librito allí introductorio, un pequeño estudio introductorio de Cipriano de Valera y la revisión de la Biblia del Oso de Ámsterdam del año 1602, que es justamente la Biblia de Valera, la Biblia del Cántaro del año 1602. Y en este librito que tengo aquí en pantalla quiero contarles que hay cosas muy interesantes. Nos habla un poco de Cipriano de Valera, de su historia, de sus idas y vueltas, de sus idas allí a Inglaterra escapando de la persecución, de sus idas y vueltas doctrinales también con lo que sería el calvinismo. Bueno, finalmente nos habla que tardó 20 años en hacer la revisión de la Biblia del Oso. 20 años hasta que finalmente en el año 1602 se publica, donde ya, digamos, Cipriano de Valera tenía 70 años al momento de publicar esta obra. Y vemos que allí, en este librito, nos habla de 4 grandes grupos de variantes que son diferencias en el texto que vamos a encontrar. Y claro, eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque vieron que hoy en día hay mucho contenido al respecto de, bueno, Rodo, esta Biblia le saca versículos a esta otra le saca versículos a esta. Fíjense, de hecho tenemos un video en el canal muy visto, que es uno de los más vistos, si no el más visto del canal, que es este que te dejo aquí, donde hablamos sobre por qué faltan versículos en las traducciones actuales como la NBI, la NTV, la traducción lenguaje actual de Sociedad Bíblica, que le faltan directamente versículos. Bueno, fueron decisiones arbitrarias en cuanto, bueno, a una relación que tienen con el texto crítico que actualmente se utiliza para hacer las traducciones modernas. Sin embargo, Casiodoro de Reina, cuando hizo la Biblia del Oso, tenía el llamado Textus Receptus en griego, que fue de donde hizo la traducción al español. Ahora, también para lo que sería el Antiguo Testamento se usaron diferentes textos como la Septuaginta, como la Vulgata, y tenían, en relación al texto masorético, que es uno de los textos más respetables del Antiguo Testamento en hebreo, tenían algunas diferencias. Y aquí vemos que, les voy a decir lo que dicen estas páginas, se las voy a leer y lo van a ver en pantalla, lo que dice acerca de los cambios que hubo y omisiones y cambios de palabras, pero rotundo, lo más, digamos, representativo, en la Biblia de Cipriano de Valera del año 1602, la Biblia del Cántaro, y va a decir así: es evidente que Valera no pretendía hacer una nueva traducción bíblica, pues en la portada de su revisión la llama segunda edición. Además, en la exhortación dice que a su juicio y al de los especialistas, la Biblia de Casiodoro era excelente, habiendo intentado seguirla palabra por palabra. Sin embargo, introdujo algunos cambios textuales importantes, y aquí va a decir lo siguiente:
Valera suprime la frase por ventura las 113 veces que Reina la emplea en su traducción. Probablemente debió parecerle una expresión de sabor pagano y en su lugar utilizó palabras como quizás, de cierto o sí, sin duda, etc., dependiendo de los contextos literarios. Fíjense entonces que cuando hablamos de por ventura parece, bueno, por suerte, por destino, ¿no? Y sí, suena realmente así, pero esas palabras están acá. Las puso Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, pero Cipriano de Valera le pareció más atinado no poner esa expresión, sino cambiarla por otras. Fue una decisión arbitraria, sí, claro, en base a un criterio de que la palabra de Dios no se fundamente en expresiones que tengan que ver más con la suerte o con el destino, por ventura, esa expresión, sino cambiarla 113 veces, donde aparece la saca y pone otra. ¿Para qué? Para que el lector tenga un mejor texto para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Sigamos. Luego dice, al revisar los textos, Valera rechaza las lecturas variantes de la Septuaginta y la Vulgata, las rechaza. Por eso fíjense que dice que suprime de la Septuaginta Génesis 46:20, que fíjense, ahora estamos viendo Génesis 46:20 en la Biblia del Oso. Verán que tiene bastantes palabras, sin embargo, en la Biblia del Cántaro, que es lo que estamos viendo ahora, solamente dice, como lo conocemos hoy en día, simplemente así. También en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, en la primera parte del versículo, vemos que la Biblia del Oso dice esto, pero sin embargo, ahora la Biblia del Cántaro vemos que simplemente acota a lo que decimos y conocemos. Y en cuanto a de la Vulgata específicamente, vamos a ver que suprime lo que el Salmo 14:2 en la Biblia del Oso expresa, y ahí lo estamos viendo, el Salmo 14:2. Sin embargo, el mismo Salmo 14:2 en la Biblia o la edición de Valera vemos que tiene estas palabras. De ahí pasamos a Proverbios 14:21, que también en la Biblia del Oso expresa estas palabras. Sin embargo, Cipriano de Valera en la Biblia del Cántaro suprime algunas palabras y queda el versículo así como lo estamos viendo en pantalla. Y ahora, tanto de la Septuaginta como de la Vulgata, fíjense, Proverbios 4:27, allí lo vemos en la Biblia del Oso y allí ahora lo vemos en la Biblia del Cántaro. Proverbios 5:2, allí lo vemos en la Biblia del Oso y ahora lo vamos a ver en la Biblia del Cántaro, ahí lo estamos viendo. En Proverbios 7:1 también vemos allí que está en la Biblia del Oso de esa manera, sin embargo así se encuentra en la Biblia de Cipriano de Valera en el año 1602. También Proverbios 7:9, ahí unos versículos más abajo, vemos cómo lo expresa en la Biblia del Oso y ahora vemos cómo lo expresa la Biblia del Cántaro. Pueden hacerle pausa al video y ver allí todo el versículo. Y así Proverbios 10:4, fíjense cómo lo dice la Biblia del Oso y fíjense cómo lo dice ahora la Biblia del Cántaro. Sigue con Proverbios 12:11, fíjense, así lo expresa o lo expresaba la Biblia del Oso, y este es el cambio textual que tiene la Biblia del Cántaro, donde define el mismo versículo con otras palabras. Luego, en Proverbios 13:13, así también lo vemos en la Biblia del Oso, y ahora lo estamos viendo en la Biblia del Cántaro, fíjense las diferencias. Y luego, Proverbios 14:15, así lo expresa en la Biblia del Oso, y vemos el cambio que hay ahora en la Biblia del Cántaro. Y finalmente en el libro de Proverbios, el capítulo 17, versículo 16, así lo expresa en la Biblia del Oso, y los cambios que hizo Valera en su revisión fue esto, lo que estamos viendo en pantalla. Sigue diciendo el librito que viene con la Biblia, otro cambio interesante que introduce Valera es el de los nombres propios. Al menos son cambiados en 27 ocasiones, pues mientras Casiodoro de Reina los había derivado de la Vulgata y la Septuaginta, su revisor se mantiene fiel al texto masorético, así lo hizo Valera. Y finalmente el grupo 4 de cambios tiene que ver con el fin de aclarar más el sentido del texto hebreo. Valera añadió en la traducción de Reina expresiones o ideas como aquí en estos ejemplos. Génesis 27:19, aquí vemos cómo es en la Biblia del Oso y ahora vamos a ver cómo es la Biblia del Cántaro. Fíjense, pasamos al segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, que aparece así en la Biblia del Oso y aparece así
en la Biblia de Valera, la Biblia del Cántaro. Llegando a Job capítulo 4 versículo 11, así aparece en la Biblia del Oso, fíjense, y así va a aparecer en la Biblia de Valera, en la Biblia del Cántaro. Sigue diciendo el librito, con el mismo fin eliminó frases y palabras de reina en Éxodo 3.15, va a decir así Éxodo 3.15 en la Biblia del Oso, y ahora estamos viendo cómo es en la Biblia del Cántaro. También Job capítulo 9 versículo 23, así se ve en la Biblia del Oso y así se ve en la Biblia del Cántaro. Y finalmente el Salmo 146 versículo 4 lo tenemos así en la Biblia del Oso, con esas palabras, y lo tenemos así en la Biblia del Cántaro. Y va a seguir diciendo el librito, la finalidad de Valera con su revisión fue hacer una nueva lectura del texto de Reina, teniendo presentes los textos originales hebreos y griegos, actualizando ortografía e intentando aclarar los sentidos y significados de los textos bíblicos. Todo esto se los acabo de leer de este librito que se encuentra dentro de la Biblia de Valera, que es un estudio introductorio justamente de la Biblia del Cántaro. Así que espero que les haya interesado y gustado lo que les acabo de compartir. ¿Y por qué se los digo? Porque realmente es muy bueno saber que lo que sucede hoy en día, que es que las nuevas revisiones intentan allí adaptar, aclarar conceptos bíblicos para las nuevas generaciones de acuerdo a los cambios que hay en el lenguaje y la aceptación de nuevos sentidos de las palabras en cuanto a las generaciones que van viniendo y surgiendo, porque el lenguaje se va adaptando y cambiando continuamente. Es la llamada contingencia del lenguaje, y esto también pasó de la Biblia del Oso del año 1569 a la Biblia del Cántaro del año 1602 también. Y si omitieron, vemos que sí, también hubo un trabajo editorial arbitrario para poder tomar decisiones al respecto de, allí aparatos de donde se sacaron los, de donde se hizo la traducción, en este caso la Vulgata, la Septuaginta, y no, el texto masorético aquí desde el punto de vista de lo que fue la edición y compaginación e impresión de la Biblia del Cántaro. Interesantísimo me pareció, y como estoy acá para servirles, hice este video para contarles y que ustedes lo sepan, mirando las Biblias antiguas en sus facsímil. Así que espero que les haya interesado. Sigamos adelante creciendo en el canal, compartan este video. En sí, no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!